Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, la clase pasada vimos fisiología del sistema nervioso, específicamente la neurofisiología sensitiva. Hoy vamos a ver la neurofisiología motora e integradora, dentro de la cual está el sistema nervioso autónomo también. Tenemos que saber que una neurona nunca trabaja sola. Incluso en los sistemas nerviosos más primitivos, todas las neuronas participan en redes interconectadas sinápticamente llamadas circuitos. Algunos circuitos neurales pueden ser solamente sensoriales o mayormente sensoriales, por ejemplo la retina, o mayormente motores, por ejemplo las astas ventrales de la médula espinal. Pero muchos circuitos o la mayoría de ellos combinan características de ambos, de manera que algunas neuronas se dedican a proporcionar y procesar la información sensorial entrante y otras a ordenar respuestas motoras salientes. Esta diapositiva les muestra la organización de la médula espinal específicamente para las funciones motoras, aunque también mostrándoles las neuronas sensitivas, como se ve acá, una neurona sensitiva de color celeste con su cuerpo celular en el ganglio y que entra a la médula espinal por el asta posterior, conecta, hace sinapsis con una interneurona que se ve en violeta, la cual puede hacer sinapsis con una neurona motora somática que va a un músculo esquelético, que es la que se grafica en rojo, o también puede haber una motoneurona, una neurona motora que vaya al músculo cardíaco, al músculo liso o a glándulas, pero esta que es verde acá forma parte del sistema nervioso autónomo. De tal manera que acá ven la fuente de entrada y de salida de las neuronas sensitivas, interneuronas y motoras de la médula espinal. Y así entonces tenemos el asta gris lateral que contiene cuerpos celulares de neuronas motoras autónomas. El asta gris anterior que contiene cuerpos celulares de neuronas motoras somáticas, que son las que van a los músculos. Entonces, el sistema nervioso central le ordena al cuerpo, le puede ordenar al cuerpo que se mueva activando a una serie de motoneuronas, las cuales van a excitar al músculo, a músculos esqueléticos. Las motoneuronas reciben entradas sinápticas desde numerosas partes del cerebro, acá se ven como fibras descendentes, provienen del cerebro, y también de la médula espinal, acá se ve una interneurona que está en la médula espinal. Ambas hacen sinapsis con las motoneuronas que van a inervar a un músculo esquelético como el que se ve acá. Todo se coordina precisamente para realizar determinadas acciones, incluso a aquellas que no sean tan complicadas como caminar. Sin embargo, en algunas circunstancias las motoneuronas pueden recibir órdenes directas a través de un estímulo sensorial simple, como se ve acá con las fibras sensoriales o neuronas sensoriales que se ven en verde y en azul o celeste, y que se activan ante un estiramiento, por ejemplo, del músculo, y entonces eso genera una activación de las neuronas sensoriales que activan a las motoneuronas que inervan ese músculo esquelético para que o bien se contraiga o se aleje del lugar o lo que fuere. En este caso, las neuronas sensitivas provienen del órgano tendinoso de Golgi, vieron que la vimos las clases pasadas, o del uso muscular. Ambos detectan grado de estiramiento e incluso la posición de los distintos músculos. Estas entonces son sensoriales, pero hacen sinapsis con interneuronas o directamente con las neuronas de las cuales estamos hablando, que son las motoneuronas. Entonces, dentro de las motoneuronas tenemos las motoneuronas alfa, que activan la contracción del músculo esquelético,
como se ve acá, una neurona motora alfa. Tenemos las motoneuronas gamma, que activan a las fibras intrafusales que controlan el tono muscular. Y tenemos a las interneuronas que vimos recién, que hacen una función integradora. El sistema este de usos musculares estabiliza la posición corporal durante una acción. Muy a menudo no participa el sistema nervioso central, o al menos no participa inmediatamente ante la recepción de un estímulo que puede ser doloroso por un receptor sensorial, sino que hay un reflejo originado en la misma médula espinal rápidamente y que conecta el estímulo, en este caso doloroso, que proviene, que viaja hacia la médula espinal a través de una neurona sensitiva, con la activación del músculo esquelético, un músculo esquelético determinado, a través de una neurona motora. Esto se llama un reflejo y es una secuencia rápida de acciones involuntarias que se generan en respuesta a ciertos estímulos. Acá se ve un estímulo doloroso. ¿Qué puede pasar? Imagínense que ustedes están caminando tranquilamente por la playa y de repente con el pie derecho pisan ¿qué puede ser? Un clavo, digamos que no. Pongamos una conchilla medio dura y se pinchan y les duele. Eso es transmitido a la médula espinal, que hace sinapsis con una interneurona, que hace sinapsis con las neuronas motoras que van a inervar los músculos de la pierna, no solo de la misma pierna en la cual se provocó el pinchazo, sino de la otra pierna, para poder salir y pisar con esa otra pierna y sacar la pierna del pinchazo del estímulo doloroso. Esto es un reflejo. Hay muchas clases o arco reflejo. Hay muchas clases de arcos reflejos y que se ven acá, que se los puse acá, de estiramiento, tendinoso, flexor o de retirada, es lo que les decía yo, el de retirada, retirar esa parte del cuerpo del estímulo doloroso, y de extensión cruzada, que ayuda a mantener el equilibrio. Son todos arcos reflejos. Esta es otra forma de ver el arco reflejo, pero es más de lo mismo que le dije yo, nada más que lo separa en monosináptico y polisináptico. Obviamente el monosináptico es un reflejo en el cual una neurona sensitiva hace sinapsis directamente con la neurona motora que inerva el músculo esquelético. Y en un reflejo polisináptico, la neurona sensitiva hace sinapsis con una interneurona que hace sinapsis con la neurona motora. Entonces, reflejo monosináptico y reflejo polisináptico. También podemos tener reflejos del sistema nervioso autónomo, pero son todos polisinápticos, donde un receptor, a través de una neurona sensorial, hace sinapsis con una interneurona, que hace sinapsis con una neurona preganglionar del sistema nervioso autónomo, que hace sinapsis con una postganglionar en el ganglio autónomo, y esa postganglionar va a su célula blanco, que puede ser una glándula, por ejemplo, puede ser músculo liso, puede ser músculo cardíaco, que lleva una respuesta determinada. El reflejo de estiramiento o miotáctico, que también se llama, es un reflejo monosináptico y es uno de los reflejos más simples. Cuando un músculo esquelético, como el que se ve acá, se estira de forma brusca, a menudo se produce una contracción refleja rápida del mismo músculo. La contracción aumenta la tensión muscular y por lo tanto se opone al estiramiento. Ese estiramiento es detectado por las células sensitivas, las neuronas sensitivas intrafusales del uso muscular. Esa neurona sensitiva entonces detecta el estiramiento a través de sus mecanorreceptores y envía entonces a la médula espinal los potenciales de acción. Esa neurona sensitiva hace sinapsis con dos neuronas, una interneurona y directamente con la neurona motora. Con la neurona motora
que hace directamente sinapsis es la que va a contraer el mismo músculo esquelético que se estiró. Y la interneurona va a hacer sinapsis con otra neurona, una neurona motora, pero inhibiéndola. Y de esa manera, esa neurona motora que inerva el músculo antagonista hace que el músculo antagonista se relaje al mismo tiempo que el músculo agonista o el que se estiró se contraiga. Este reflejo de estiramiento es bastante fuerte o importante en los músculos extensores fisiológicos, es decir, los que se resisten a la fuerza de gravedad. Algo familiar que pueden ver ustedes es el famoso reflejo rotuliano, que se desencadena dando un golpecito sobre el tendón rotuliano, lo que hace que haya un estiramiento del tendón y esto activa este reflejo de estiramiento por el estiramiento del músculo a través de su tendón. El músculo esquelético contiene o tiene otro transductor mecanosensorial, aparte del receptor de estiramiento que vimos recién, y es el órgano tendinoso de Golgi. Acá se ve mejor. Se encuentra en los tendones de los músculos esqueléticos. Los órganos tendinosos están alineados con el músculo del cual se continúan y son sensibles, muy sensibles a la tensión muscular y a la tensión obviamente del músculo y del interior del tendón. Y por eso responden a la fuerza generada por el músculo, en lugar de responder a la longitud muscular como era el reflejo que les mostré en la diapositiva anterior. Los órganos tendinosos pueden responder durante el estiramiento pasivo del músculo, pero principalmente se estimulan muy bien cuando el músculo se contrae, durante la contracción activa del músculo. Fíjense entonces en este músculo, en el aumento de la tensión que estimula el receptor sensorial. El receptor sensorial, la neurona sensorial, como se ve acá, hace sinapsis con dos neuronas, es un reflejo polisináptico. Una neurona inhibitoria y una neurona estimulatoria, es decir, inhibe a una neurona y estimula a otra. ¿A cuál inhibe? A la del músculo que está en tensión. Y estimula a la del músculo antagonista, justamente para liberar la tensión en su músculo antagonista. Entonces, acá tendríamos que tener la liberación de un neurotransmisor inhibidor, con lo cual esta neurona motora está inhibida, y acá tendríamos que tener la liberación de un neurotransmisor estimulador, con lo cual esta motoneurona va a activar la contracción de este músculo antagonista, por lo tanto, se contrae y se libera la tensión en este otro. Esto se llama reflejo tendinoso de Golgi y es polisináptico. Alrededor de 1860, hubo un par de investigadores que demostraron que la estimulación de partes específicas de la corteza cerebral en perros provocaba contracciones musculares concretas. Y luego otros investigadores generaron mapas de la corteza, tanto la sensorial como la motora, mediante microestimulación en seres humanos y observando los movimientos que se producían. Se dieron cuenta ahí entonces que existía una relación ordenada entre el lugar de la estimulación, donde se lo estimulaba, y la parte del cuerpo que se movía. Entonces se construyeron mapas, tanto motores como sensitivos. Este que se ve arriba azul es somatosensorial y el de abajo es un mapa motor. Pero ambos en la corteza están adyacentes. Así tenemos la corteza sensitiva y la corteza motora. Se ve acá.
Entonces se hicieron los mapas sensoriales y motores. También se lo llama homúnculo, mapa homúnculo. Fíjense que tiene el aspecto de un hombrecito, un hombre con una cara grande, manos grandes y casi que el resto del cuerpo está mucho más chico, pero en cada parte de la corteza se pueden identificar las regiones que, si son estimuladas, mueven músculos de esa región. De la misma manera, para el aspecto sensitivo, es decir, en esta región está la sensibilidad de la cara, de los labios, de las manos, de los dedos y de los pies. Esto se llama homúnculos. Y los mapas sensoriales y motores están pegados y son bastante similares en sus esquemas básicos. Noten entonces lo sobresaliente de lo grande de la cabeza y las manos. Estas son las vías desde la corteza motora que veíamos recién hasta la inervación del músculo. Fíjense que acá tenemos la corteza motora primaria, que se acuerdan del homúnculo. Acá se inician las neuronas, las interneuronas. Las interneuronas van a hacer sinapsis recién a nivel de la médula espinal con la neurona motora somática, que es la que va a inervar músculos. ¿Se acuerdan de esto que vimos hace un rato? Que teníamos la interneurona, acá se llama fibra descendente, es la neurona descendente desde la corteza motora primaria, que va a inervar al músculo. Fíjense que lo que se origina en la corteza motora primaria derecha va a inervar un músculo del lado izquierdo del cuerpo, porque hay acá un traslado al sector izquierdo en lo que se llama pirámides, lo que se llama decusación de las pirámides. A ese nivel los axones se vuelcan hacia el lado opuesto y entonces luego quedan de ese lado y van a hacer sinapsis con las neuronas motoras de ese lado del cuerpo. Obviamente esto no es tan sencillo, hay interrelaciones con el cerebelo, con ganglios basales del encéfalo que regulan los movimientos, pero no me voy a meter con eso porque no es el sentido de un curso de fisiología para bioquímica o para farmacia. Esta imagen les muestra dos músculos antagonistas. Fíjense que son músculos del brazo, el bíceps y el tríceps. Uno es, en este caso el bíceps sería el flexor en este movimiento y el tríceps sería extensor. La flecha además muestra, la negra, un uso muscular que detecta el grado de estiramiento de, en este caso, el bíceps. Y esto se transmite vía una neurona sensitiva a la médula espinal. En la médula espinal forma una sinapsis excitatoria sobre otra neurona motora que a su vez inerva el músculo, el mismo músculo, el flexor, donde está el uso muscular. Las neuronas sensitivas y motoras forman un circuito local de retroalimentación que funciona de manera subconsciente normalmente. Los movimientos voluntarios son producidos por activación o vía activación de interneuronas excitatorias, acá se ve interex, la interneurona excitatoria, que provienen de la corteza motora primaria del cerebro. Estas neuronas mandan entonces procesos a la médula espinal donde forman sinapsis excitatorias con neuronas locales del segmento correspondiente al músculo al que se va a inervar. Y acá se muestran conexiones sinápticas con una interneurona inhibitoria y una excitatoria que inerva el músculo extensor. Entonces, al mismo tiempo que se está produciendo la contracción del flexor, se está inhibiendo la contracción del extensor, con lo cual el extensor se relaja. Acá en la
figura de la segunda figura, más de la derecha, se ve el movimiento de los músculos y los impulsos nerviosos, cómo se van transmitiendo. Entonces, todo esto para que vean que hay circuitos neurales para todo, pero acá se muestra específicamente para el movimiento voluntario. La principal función del sistema nervioso autónomo es ayudar al cuerpo en el mantenimiento de un medio interno constante, es decir, a recuperar o mantener, en realidad mantener la homeostasis y recuperarla si hay cambios en esa homeostasis. Cuando los estímulos internos indican que es necesaria la regulación del cuerpo, el sistema nervioso central y su flujo de salida autónomo establecen órdenes que conducen a acciones que compensan los cambios. Por ejemplo, si hay un incremento repentino en la presión arterial sistémica, esto activa los vasoreceptores que a su vez modifican la actividad del sistema nervioso autónomo de manera que la presión arterial se reduce hacia su nivel previo. Este sistema nervioso autónomo tiene divisiones sensitiva y motora. La división motora se subdivide en división simpática y parasimpática. También está separada la división entérica, es decir, simpática, parasimpática y entérica, porque este sistema nervioso entérico es como el cerebro digestivo, es bastante complejo, por eso se lo separa del resto. También se llama todo sistema nervioso visceral. Para realizar su función homeostática, el sistema nervioso autónomo media los reflejos viscerales. Por ejemplo, el reflejo gastrocólico por el cual una distensión en el estómago desencadena el peristaltismo de los intestinos. Este reflejo visceral envía información sensitiva al sistema nervioso central para la percepción del estado de nuestras vísceras, que es una percepción conocida por todos cuando han comido demasiado, por ejemplo. Además de su importante función en la homeostasis, el sistema nervioso autónomo participa en dar respuestas apropiadas y coordinadas a los estímulos externos que son necesarias para el funcionamiento óptimo del sistema nervioso somático cuando realiza conductas voluntarias. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo colabora en la regulación del tamaño de la pupila como respuesta a diferentes intensidades de la luz del medio ambiente y de esa manera ayuda al sistema visual a funcionar en un amplio intervalo de intensidad lumínica. Todo eso lo veremos a continuación. Fíjense también que los principales centros del control autónomo se encuentran en el tronco del encéfalo, en el hipotálamo y también en la médula. Acá se muestran algunos centros como el respiratorio, el centro de la presión, de control de la presión arterial, el centro respiratorio, el centro de la temperatura, del balance de agua, del comportamiento para la ingesta. Todos estos forman parte del sistema nervioso autónomo. Cada víscera o la mayoría de las vísceras u órganos tiene una inervación dual por parte del sistema nervioso autónomo. A la izquierda tenemos las vías simpáticas y a las derechas parasimpáticas. Ahora vamos a ver que emergen en distintos segmentos de la médula espinal o a través de los nervios craneales. E inervan la mayoría de los órganos. Hay algunos órganos o estructuras que no están inervados por las dos, pero son unos pocos. La mayoría está inervado por ambos, simpático y parasimpático, como vamos a ver. La mayoría de las vías motoras autónomas consta de dos neuronas en serie, una a continuación de la otra. La primera neurona se llama neurona preganglionar, tiene su cuerpo celular en el sistema nervioso central
y su axón mielinizado se extiende desde el sistema nervioso central hasta un ganglio autónomo. El cuerpo celular de la segunda neurona, llamada neurona postganglionar, se encuentra en ese ganglio autónomo, pero su axón no mielinizado se extiende directamente desde el ganglio autónomo hasta el efector, es decir, el músculo cardíaco, el músculo liso, glándulas o tejido adiposo. Y entonces así tenemos una neurona preganglionar y una neurona postganglionar, tanto para la vía simpática como para la parasimpática. En esta diapositiva se ve el sistema nervioso simpático, la disposición. Las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático están situadas en los, esperen que les quiero señalar con el pointer, en los segmentos torácico y lumbares superiores. Emergen de esos segmentos de la médula espinal. Por eso a veces también se la llama la división tóraco-lumbar. Y las neuronas postganglionares simpáticas generalmente se encuentran o bien en los ganglios paravertebrales, que son estos que se ven acá, que están uno a la derecha y uno a la izquierda, emergen de ellos, o de los prevertebrales, que son los ganglios que se ven acá. De cualquiera de ellos emerge o está el cuerpo neuronal de la neurona postganglionar del sistema nervioso simpático. Y obviamente la neurona postganglionar se dirige hacia el órgano específico que inerva. Acá se ve con mayor detalle la vía de las neuronas simpáticas en un segmento de la médula espinal. Fíjense la raíz dorsal de los nervios espinales y la raíz ventral. Fíjense que también tenemos las cadenas paravertebrales de los ganglios, de la cadena simpática, y los ganglios colaterales. Acá se observa una neurona preganglionar y cómo hace sinapsis en un ganglio colateral. En este caso se muestra el ganglio celíaco que va a inervar parte del sistema digestivo. La neurona postganglionar es la que está no en línea continua. Puede hacer también sinapsis en la cadena paravertebral, en uno de los ganglios de la cadena paravertebral, como se ve acá. Entonces, esta neurona preganglionar hace sinapsis con la neurona postganglionar. También puede ascender o descender en la cadena paravertebral e ir a otros ganglios superiores o inferiores y ahí hacer sinapsis con la neurona postganglionar. En esta diapositiva se ve la disposición del sistema nervioso parasimpático. Las neuronas preganglionares parasimpáticas se encuentran en varios núcleos de los nervios craneales del tronco encefálico y también en la sustancia gris de la médula espinal sacra, del sacro 3 al sacro 4. Por lo tanto, esta parte del sistema nervioso autónomo a veces se denomina división cráneo-sacra. Acá se observa una comparación entre el sistema nervioso somático, recuerden que era, por ejemplo, la motoneurona que inervaba al músculo esquelético, y el sistema nervioso autónomo en sus divisiones simpáticas y parasimpáticas. Veamos las diferencias entre cada uno de ellos y del autónomo con el somático. En el caso del somático, ustedes ya vieron que la motoneurona se dirige hacia el músculo esquelético y en su sinapsis neuromuscular libera el neurotransmisor acetilcolina. Y la neurona motora somática era una neurona mielinizada. En el sistema nervioso autónomo tenemos dos modalidades de simpático. Tenemos, por un lado, una neurona simpática preganglionar que está mielinizada y que en el ganglio autónomo
libera acetilcolina. Actúa sobre receptores nicotínicos de la neurona simpática postganglionar que no es mielinizada y la cual se dirige a los distintos órganos efectores, como glándulas, músculo cardíaco y músculo liso. La otra modalidad del simpático es que la neurona simpática preganglionar se dirige a la médula suprarrenal, ahí libera también acetilcolina, la cual actúa sobre las células cromafines productoras de adrenalina y noradrenalina, y esta es secretada al torrente sanguíneo y llega a los efectores y ejerce su acción, como por ejemplo en este caso los vasos sanguíneos. Y el parasimpático tiene una neurona preganglionar también mielinizada que hace sinapsis en el ganglio correspondiente autónomo, liberando acetilcolina, actuando sobre receptores nicotínicos en el cuerpo neuronal y dendritas de la neurona parasimpática postganglionar que no está mielinizada y que inerva los distintos órganos. La neurona parasimpática postganglionar normalmente es muy cortita porque los ganglios se encuentran cercanos a las vísceras que inervan. Entonces, fíjense las diferencias en la mielinización, los neurotransmisores y, en este caso, las hormonas que liberan. Esta diapositiva es similar a la anterior, nada más que les muestra qué receptores tienen o sobre qué receptores actúan. Por ejemplo, en la vía parasimpática tenemos que se libera acetilcolina y que actúa sobre un receptor nicotínico. La preganglionar en la unión preganglionar con postganglionar. En cambio, en la sinapsis de la postganglionar con su blanco o con su órgano efector se libera acetilcolina, pero el receptor es de tipo muscarínico. Para el caso de las vías simpáticas tenemos que se libera acetilcolina en el ganglio autónomo que actúa sobre un receptor nicotínico, pero la postganglionar, la neurona postganglionar, libera noradrenalina o norepinefrina que puede actuar o bien sobre un receptor alfa o bien sobre un receptor beta. Cada uno de estos efectores o órganos target puede expresar uno u otro de los receptores, por lo cual al unirse la norepinefrina o noradrenalina puede ejercer un efecto u otro. También vimos que la neurona preganglionar puede ir a la médula, suprarrenal y liberar adrenalina que es una hormona, va por sangre y puede actuar también sobre sus órganos blancos a través de los receptores beta 1 o beta 2. Acá se muestran las fórmulas de la acetilcolina y la noradrenalina, que son los neurotransmisores fundamentales en todas estas vías. También tenemos la adrenalina liberada como hormona. Esta tabla les compara el sistema nervioso somático con el sistema nervioso autónomo. Básicamente, fíjense que las aferencias sensitivas del somático son los sentidos somáticos, los que provienen, por ejemplo, de la piel, la presión, la temperatura en la piel, y de los sentidos especiales. Y el sistema nervioso autónomo provienen las aferencias de los interoceptores. Recuerden que eran esos receptores que estaban ubicados en distintas vísceras del cuerpo. Algunas también provienen de sentidos somáticos y de sentidos especiales. En el caso de las eferencias motoras, para el sistema nervioso somático, entonces, recuerden, una motoneurona que iba hasta el músculo esquelético y que era de control voluntario por parte de la corteza cerebral. En cambio, en el sistema nervioso autónomo tenemos que las eferencias motoras son de control involuntario, están a cargo del hipotálamo, del sistema límbico, de distintas partes del tronco del encéfalo y de la médula espinal.
Las vías de las neuronas motoras en el sistema nervioso somático eran mononeuronales, es decir, era una sola motoneurona que se extendía desde el sistema nervioso central hasta el efector, que era el músculo esquelético. Mientras que en el sistema nervioso autónomo las vías estaban compuestas, recuerden, por dos neuronas, la preganglionar y la posganglionar, mayormente. Después lo leen tranquilos ustedes, pero estas son las diferencias que les quiero acentuar. Los neurotransmisores en el sistema nervioso somático, recuerden, en la unión neuromuscular se libera acetilcolina. En cambio, en el sistema nervioso autónomo, todas las neuronas preganglionares liberan acetilcolina, pero de las neuronas simpáticas posganglionares, la mayoría secretan noradrenalina. Todavía no les dije, me parece, pero hay un caso especial que es el de las glándulas sudoríparas, donde las simpáticas secretan acetilcolina. Es un caso especial. Y todas las neuronas posganglionares parasimpáticas liberan acetilcolina. De tal manera que podemos decir que las parasimpáticas siempre liberan acetilcolina. En cambio, las simpáticas liberan acetilcolina en su preganglionar y noradrenalina en su posganglionar, a excepción de glándulas sudoríparas. Los efectores del sistema nervioso somático son el músculo esquelético, mientras que en el sistema nervioso autónomo, como ya vimos, músculo liso, cardíaco y glándulas. Y la respuesta del somático es la contracción de los músculos esqueléticos, mientras que la respuesta del sistema nervioso autónomo es la contracción o relajación del músculo liso de distintas vísceras. Por ejemplo, del estómago, por ejemplo, del intestino, por ejemplo, de la vejiga. También aumento o disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción del músculo cardíaco, o aumento o disminución de la secreción glandular. Y así entonces tenemos fibras colinérgicas y fibras adrenérgicas, es decir, las fibras colinérgicas hacen sinapsis y liberando acetilcolina como neurotransmisor, como se ve acá. Por ejemplo, las sinapsis neuromusculares, es decir, la unión de la neurona, de la motoneurona con el músculo esquelético, libera acetilcolina y el receptor es colinérgico. Y específicamente en esta sinapsis es del tipo nicotínico. Esta es, recuerden, sistema nervioso somático. En el caso de los autónomos, entonces, las sinapsis ganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, en ambas se libera, acá tenemos, acetilcolina. No les estaba marcando con el pointer, perdón. A la acetilcolina siempre tanto las simpáticas como las parasimpáticas, en la unión de la neurona preganglionar con la posganglionar. En cambio, en las sinapsis posganglionares del sistema nervioso parasimpático se libera acetilcolina. Y en el caso del simpático se libera noradrenalina. Fíjense, acá se ponen algunos órganos efectores importantes que vamos a verlos cuando veamos la fisiología digestiva, la fisiología cardiovascular, la fisiología renal, etc. Por ejemplo, la noradrenalina actuando sobre los receptores alfa y beta adrenérgicos pueden ejercer un efecto determinado en los vasos sanguíneos o en el corazón. La acetilcolina, actuando en los receptores colinérgicos del tipo muscarínico, pueden ejercer su efecto sobre las glándulas sudoríparas. Y la acetilcolina, actuando sobre los receptores colinérgicos nicotínicos, puede ejercer su efecto en la médula suprarrenal. Todos estos forman parte del sistema nervioso simpático. Y acá tenemos el parasimpático, que actuando la acetilcolina sobre el receptor muscarínico colinérgico puede tener un efecto en glándulas salivales, en genitales y otros más. Entonces tenemos que ustedes tienen que prestar atención a qué neurotransmisor se libera en cada sinapsis, qué tipo de sinapsis es, si es la somática o la de autónoma con la neurona preganglionar o posganglionar, sobre qué receptores actúa y
¿Sobre qué órgano efector actúa? Algunos órganos efectores van a expresar un receptor determinado y otros van a expresar otro receptor. Por eso, un mismo neurotransmisor puede ejercer un efecto, por ejemplo, vasoconstrictor en los vasos sanguíneos periféricos y vasodilatador en los vasos sanguíneos del corazón. En esta diapositiva se compara los receptores de acetilcolina nicotínicos con aquellos muscarínicos y se dan ejemplos en los cuales están expresados. Fíjense que los receptores de acetilcolina nicotínico están en todos los ganglios del sistema nervioso autónomo, en todas las uniones neuromusculares y en algunas vías neuronales del sistema nervioso central. Y lo que hacen es abrir canales de sodio-potasio, con lo cual al abrirlos se despolariza a la célula y se produce siempre excitación. En cambio, fíjense los receptores de acetilcolina muscarínicos, recuerden que eran vías lentas, porque el acetilcolina se une a un receptor que no es el propio canal, sino que activa o inhibe vías de transducción de señales que llevan a la apertura o cierre de canales. Produce efectos de nervio parasimpático en el corazón, en los músculos lisos y en las glándulas. Y están acoplados a proteína G, como se observa acá. En este caso, la proteína G abre un canal de potasio, con lo cual se produce hiperpolarización, se hace más negativo el potencial de membrana, con lo cual lleva a inhibición, es decir, produce un potencial postsináptico inhibitorio. Un ejemplo es cuando actúa sobre el corazón, produce una frecuencia cardíaca más lenta. En el caso en el que el receptor de acetilcolina, al unirse a la acetilcolina, active una proteína G que cierra un canal de potasio, esto lleva a la despolarización porque se hace menos negativo el interior de la célula. También puede producir apertura de canales de sodio o de calcio, este mismo evento. Siempre produce despolarización, con lo cual lleva a excitación. Un ejemplo es el músculo liso del tubo digestivo que hace que se contraiga. Esto ocurre por ejemplo, durante la digestión. Entonces acá se ven distintos ejemplos y órganos efectores. Algunos de estos los vamos a volver a ver cuando los dos casos, los dos ejemplos los vamos a volver a ver cuando estudiemos la fisiología cardiovascular y la fisiología digestiva. Esta diapositiva la leen ustedes tranquilo, pero quiero que sepan los distintos receptores nicotínicos y muscarínicos que activan, dónde se encuentran y qué producen, es decir, los mecanismos de acción, las respuestas que producen en estos tejidos seleccionados. Obviamente hay muchos más, pero estos tejidos son de los más importantes. Por ejemplo, tienen que saber que el receptor muscarínico del tipo M2, que se expresa en corazón, lleva a hiperpolarización de las células del corazón, unas células especiales que vamos a ver cuando veamos fisiología cardiovascular, están involucradas en la autoexcitación del corazón, y con lo cual lentifican la frecuencia. Y la acetilcolina, en estos casos, activa un receptor acoplado a proteína G que abre canales para potasio, con lo cual ustedes saben que el potasio sale a favor de su gradiente electroquímico y por eso hiperpolariza, y al hiperpolarizar aleja más del umbral, con lo cual se lentifica, se hace más lenta la frecuencia de despolarización espontánea. Bueno, así analicen todos estos casos. De manera similar, fíjense los receptores adrenérgicos, este dibujo con algunos de los tejidos donde actúan la adrenalina y noradrenalina. Fíjense que actúan a través de receptores alfa o de receptores beta. Los beta se ligan a la proteína G estimulatoria, los alfa a la GQ, y hay de dos tipos de alfa, alfa 1 y alfa 2, y los beta hay beta 1, beta 2 y beta 3.
Fíjense qué importante, pensé que les estaba señalando, disculpen, con el láser y no estaba. Fíjense que los receptores adrenérgicos beta 1 que se encuentran en corazón, ante la unión de la noradrenalina o adrenalina, incrementan el gasto cardíaco. También, por ejemplo, otro ejemplo que les muestro, se encuentran los beta 2 en músculo liso de varias estructuras como los bronquios y produce broncodilatación, de vías vasculares y aumento de la presión arterial, del útero que acá produce relajación, del páncreas que aumenta la liberación de insulina, y así hay un montón de ejemplos y los receptores a través de los cuales ocurren y a través de los cuales tienen acción en esa estructura. Por ejemplo, el receptor adrenérgico alfa del tipo 1 se encuentra en vejiga y cuando es activado por la noradrenalina contrae los esfínteres urinarios. En iris dilata la pupila, por ejemplo. Bueno, estos son los ejemplos más típicos de lo que hacen los receptores adrenérgicos de cada subtipo y los vamos a volver a ver cuando veamos urinario, cuando veamos hígado, cuando veamos digestivo, cuando veamos fisiología cardiovascular. Fíjense qué pasa cuando una neurona simpática hace sinapsis con músculo liso del tipo visceral. Acá tenemos músculo liso del tipo visceral que está inervado por una neurona autónoma simpática que posee en sus axones estas varicosidades donde se encuentran las vesículas que tienen neurotransmisor. Cuando llega el potencial de acción a esa varicosidad, entonces se produce la entrada de calcio por los canales de calcio activados por voltaje y de esa manera el calcio produce la exocitosis de las vesículas que tienen noradrenalina. Esa noradrenalina va a actuar sobre un receptor adrenérgico en la célula blanco, en este caso es de músculo liso, y a través de una proteína G va a ejecutar la respuesta. Dependiendo la respuesta del tipo de receptor que exprese esa célula blanco. El neurotransmisor luego, como ya ustedes saben, difunde fuera de la hendidura sináptica o es recaptado para ser degradado por en este caso la monoaminoxidasa o ser tomado de vuelta por vesículas para guardar esas vesículas para cuando vuelva nuevamente otro potencial de acción. Este un poco ya lo vimos, pero la neurona simpática, en este caso, fíjense, sale de la médula espinal, la neurona preganglionar, que hace sinapsis, en este caso no con una neurona, sino en la médula adrenal con las células cromafines, que son como unas neuronas modificadas, y esas neuronas modificadas o células cromafines son las que producen y liberan la adrenalina que entra a los vasos sanguíneos y es distribuida a todas partes del cuerpo para actuar. De tal manera que fíjense, la adrenalina es no solo un neurotransmisor, sino también una hormona que es enviada a todas partes del cuerpo en sangre. Esta diapositiva lo que les muestra es la inervación dual de una estructura, en este caso el corazón, específicamente las células autorrítmicas o marcapasos del corazón, por el sistema nervioso parasimpático y el simpático, que no me acuerdo si se los dije, pero muchas de las vísceras de los órganos tienen inervación dual, es decir, inervación tanto simpática como parasimpática, y en general son antagónicas. Por ejemplo, veamos este caso. La frecuencia cardíaca con la inervación parasimpática disminuye, en cambio la frecuencia cardíaca con la estimulación simpática, fíjense que aumenta. La noradrenalina actúa en este punto a través de un receptor beta 1,
mientras que la acetilcolina de la neurona parasimpática actúa sobre un receptor muscarínico, que se ve acá. Analicémoslo. Del centro, estas neuronas simpática o parasimpática provienen del centro de control cardiovascular en el tronco encefálico. Si hablamos del parasimpático, entonces lo que ocurre es que la acetilcolina liberada acá, perdonen que pensé que les estaba mostrando otra vez, cada vez que me olvido de poner el láser. La neurona parasimpática que se ve acá produce la liberación de acetilcolina. Esa acetilcolina se une a un receptor del tipo muscarínico, recuerden que eran lentos de acción, porque actúan a través de una proteína G, que es la que va a abrir un canal. En este caso abre un canal de potasio, con lo cual ustedes saben que el potasio sale a favor de su gradiente electroquímico, con lo cual hiperpolariza la célula. Entonces, esa hiperpolarización de las células disminuye la frecuencia de despolarización, por lo tanto, porque la aleja del umbral, por lo tanto disminuye la frecuencia cardíaca. Al revés, en el sentido contrario, las neuronas simpáticas aceleran la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hacen? La adrenalina que se libera en este punto actúa, como se ve en esta figura que me quedó chiquita, actúa sobre receptores beta 1 de las células autorrítmicas, con lo cual hace aumentar el flujo de sodio y calcio, con lo cual despolariza la membrana, o sea, acerca más rápidamente al umbral y produce la despolarización, con lo cual aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense cómo el simpático y el parasimpático sobre un mismo órgano, que es el corazón, ejercen efectos totalmente opuestos y las formas de ejercerlos. Y miren también lo que hace el sistema nervioso autónomo sobre el corazón. Este sería un cardiomiocito contráctil. Vamos a empezar a ver fisiología cardiovascular ya la clase que viene, así que vayan recordando estos mecanismos muy importantes, porque tanto la adrenalina como la noradrenalina como acetilcolina afectan la frecuencia y contractilidad. En realidad, el que afecta la contractilidad cardíaca es la adrenalina y noradrenalina. La acetilcolina solo puede afectar la frecuencia cardíaca, como vimos en la diapositiva anterior. ¿Y cómo afecta la contractilidad? La adrenalina o noradrenalina, a través de su receptor beta-adrenérgico, activa una proteína G estimulatoria que activa la adenilato ciclasa, quien produce AMP cíclico, que activa una proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A va a fosforilar un montón de sustratos, y vamos a ver cuáles. En principio, el canal de calcio dependiente de voltaje de tipo L de la membrana plasmática de ese cardiomiocito. Lo va a fosforilar y lo va a abrir, de tal manera que va a poder entrar calcio. También va a fosforilar un canal de calcio del retículo sarcoplasmático llamado receptor de rianodina. Perdón, no les estaba mostrando con el láser. Este es el canal de calcio regulado por voltaje, este es el receptor de rianodina. Ambos hacen que aumente la concentración de calcio citoplasmática y esto lleva al mecanismo de deslizamiento de los miofilamentos. Pero la proteína quinasa A, además de fosforilar y activar a estos dos canales de calcio, lo que hace es activar por fosforilación a una proteína del retículo sarcoplasmático llamado fosfolambano. Es una tepeasa, una bomba de calcio, que lo que hace es meter calcio adentro del retículo sarcoplasmático. Y ustedes dirán, ¿cómo este mecanismo aumenta la contractilidad? Sí, me mete calcio adentro del retículo sarcoplasmático, pero hace las dos cosas. Hace entrar calcio desde afuera, hace salir calcio del retículo sarcoplasmático, pero también parte de ese calcio lo guarda para en una segunda ronda o en una segunda despolarización o acción, en este caso de la adrenalina y noradrenalina, haya suficientemente calcio dentro del retículo para que todo este mecanismo permita la salida de calcio y el mecanismo de deslizamiento de los miofilamentos. De tal manera que
La adrenalina proveniente de la sangre, porque proviene de la médula suprarrenal, o la noradrenalina en forma de estimulación de neuronas simpáticas, estimulan los receptores beta-adrenérgicos, llevando a la fosforilación de todas estas proteínas importantes para la contracción del músculo cardíaco. Lo que veían recién era cómo llegaban a las células autorrítmicas del corazón las neuronas simpáticas y parasimpáticas, pero esas neuronas yo les dije que provenían del centro cardiovascular. Aquí se observa en el encéfalo dónde está el centro cardiovascular y cómo se activa. Fíjense que pueden ser activados por aferencias desde centros cerebrales superiores o desde receptores sensoriales. ¿Por qué desde centros cerebrales superiores? Supóngase que yo les digo, mañana les tomamos el parcial y ustedes no estudiaron nada. Obviamente se recontra asustan y empieza a latirles el corazón con una mayor frecuencia. ¿Eso qué significó? ¿Qué hizo que ustedes el corazón les lata con mayor frecuencia? El pensamiento de que mañana van a tener el parcial. Eso es esta vía desde centros corticales. Ahora, fíjense que también puede provenir desde receptores sensoriales, como propioceptores o quimioreceptores. Los propioceptores controlan movimientos, los quimioreceptores controlan la química sanguínea. Y los varoreceptores controlan la presión arterial. Eso llega a las aferencias al centro cardiovascular y de cualquiera de las dos maneras emiten eferencias a través del simpático o del parasimpático. El centro cardiovascular va a interpretar qué es lo que debe suceder y se activa el simpático o el parasimpático o los dos. Y cuando llegan al corazón, esas aferencias lo que van a hacer, esas neuronas simpáticas y parasimpáticas, van o bien a aumentar la contractilidad en las aurículas para aumentar el volumen sistólico, si estamos hablando del simpático, o bien aumentar la frecuencia de despolarización para aumentar la frecuencia cardíaca, si estamos hablando del simpático. Y si estamos hablando del parasimpático, que viene a través del nervio vago, el 10º par craneal, lo que hace es disminuir la frecuencia de despolarización en el nodo sinoauricular, reduciendo la frecuencia cardíaca. De tal manera que la inervación simpática del corazón puede alterar la frecuencia cardíaca, pero también la contractilidad de esos músculos, esas células musculares cardíacas, mientras que el parasimpático solo puede afectar la frecuencia cardíaca.